Antes de comenzar, si les parece, hacemos una oración, como siempre, la oración del siervo de Dios, Enrique Yo, ahora venerable. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia. El trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pedimos, que esta charla sea fructífera en el ámbito de la encíclica Fratelli Tutti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, cerramos los micrófonos. Es toda tuya la pantalla, Cristina. Listo. Muchísimas gracias, Alfredo, Ana, poder también nuevamente compartir con ustedes. Ya en otra ocasión ACDE me invitó y siempre realmente es un gran gusto, y sobre todo en el marco de esto, ¿no? Que no es un librito para meter en la biblioteca, ¿no? Sino que realmente creo que tendría que ser hasta casi un libro de esos de consulta de cabecera. Y eso es lo primero que me surge como reflexión, ¿no? Primero, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Pero esta no es una encíclica dogmática, ¿no? No es una encíclica sobre la Inmaculada Concepción o sobre, digamos, alguna cuestión de alguna verdad de fe que tenía que quedar instituida, sino que es una encíclica social, ¿no? Hay que considerarla como un marco de referencia, constante que nos tiene que hacer reflexionar, llevar a un discernimiento. Es decir, nos tendría que llegar a preguntar, a ver, frente a una decisión a tomar, ¿no? Una acción empresarial, una decisión hasta familiar, diríamos, ¿cómo respondemos desde la luz de la fe? Y creo que este librito es impresionante, yo lo consulto muchísimo, porque, como decía Mafalda, ¿no? Nosotros tenemos el inquilino adentro, que a veces nos dice, me parece que por ahí no va. Entonces es casi como que el inquilino adentro con la encíclica nos ofrece también un modo de discernimiento, un modo de tratar de decir, bueno, ¿cuánto más, no, puedo hacer coherente la fe con mi vida y llevar adelante realmente acciones que puedan transformar, que puedan construir el reino, que puedan, no sé, aportar a mejorar las condiciones de vida de todos, fundamentalmente los que más sufren? Entonces, primero es eso, ¿no? Son una encíclica social con criterios que nos tienen que ayudar a ver desde la opción de fe cómo llevamos adelante, cómo miramos la crisis, cómo podemos aportar a solucionar las situaciones de los más vulnerables. Después también una cuestión del tema de la fraternidad, ¿no? Este Fratelli Tutti. ¿Qué quiere decir esto? Porque si nosotros miramos también la Biblia, y bueno, la verdad que los ejemplos de los hermanos, Caín y Abel, Saúl y Jacob, ¿no? José que es vendido por los hermanos, y no son ejemplos muy redondos de un verdadero comportamiento de hermanos. Porque, ¿qué quiere decir? Que la genética no alcanza. O sea, la genética no alcanza, tenemos que constituirnos, o sea, tenemos que tomar la decisión de ser Fratelli Tutti, hay que constituirse en hermanos. Y un poco ese es el leitmotiv de toda la encíclica. El amor es interpersonal, es familiar, es con los amigos, pero también es social, es político, es gobernanza, es economía. Así que bueno, yo preparé estos minutos un poco en tres partes. Primero, un PowerPoint disparador. Intenté hacerlo desde el esquema ver, juzgar y actuar. Entonces en el ver, un PowerPoint disparador, y después el juzgar y actuar, un mix, ¿no? Arrancando con un videíto y después también un mix que, digo, a ustedes a mí me ayuda el ser así, tomar muy poquitas frases, ¿no? Porque la verdad que es tan entera, tan íntegra esta encíclica, que verdaderamente hay que abordarla sistémicamente. Entonces,
algunas frases y ejemplificando, ¿no? Ejemplificando para mí qué es lo que quiere decir, o sea, la lectura de la realidad, pero a la vez la acción que me lleva esa frase. Así que bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Sí, perfecto. Si la pones en modo... Ahí está. Ahí está, ahora sí. Impecable. Entonces, ¿qué es lo que nos señala un poco la encíclica? Todo esto que el Papa habla de... Él habla de los sueños al final, pero al principio nos muestra las pesadillas, ¿no? Entonces, las pesadillas prácticamente son en estos tres ejes, ¿no? Una mentalidad extractivista, o sea, la naturaleza le hemos sacado, pedido todo, pero le hemos devuelto muy poco. Recién ahora estamos en términos de una reciprocidad un poquito más activa con el ambiente. Después la globalización de la indiferencia, ¿no? Si bien realmente los avances en cuestiones técnicas o incluso también en reducción de la pobreza, hasta hace algunos años prepandémicos había habido resultados beneficiosos. Ahora la globalización de la indiferencia es la que nos marca la gran pregunta: ¿cómo saldremos después de la pandemia? ¿Saldremos mejores? Y bueno, todavía no está la respuesta. Y subyace esta cultura del descarte, ¿no? Del consumismo, que empieza también a traccionar, a reformular los paradigmas en política, en economía, o sea, empieza a mostrar que, bueno, hemos llevado adelante un pensamiento único, globalizador en el mal sentido, donde generó mucha riqueza en manos de unos pocos y bastante miseria o bastante pobreza en el resto de la humanidad. Entonces, todo lo que hicimos mal, y acá, como siempre, también incluso desde el catecismo, ¿no? Hemos hecho las cosas mal. Cuando esa interpretación de la persona humana como rey, ¿no? Como centro, como prácticamente un dictador sobre la naturaleza, y hoy justamente el Papa Francisco, de toda esta trilogía de la Evangelii Gaudium, Laudato Si, y ahora Fratelli Tutti, nos dice, no, bueno, momento, nosotros somos el jardinero de la creación, somos los servidores de la creación, estamos en relación con el cosmos, estamos en relación con las especies y somos uno más que tenemos que confluir en esta mirada de protección y de cuidado. Esto lo pongo porque la verdad que es, yo cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina, y esto es un poco la señal de las incoherencias que mostró también y que evidenció la pandemia. Este es un aviso de antes de la pandemia, de hace unos 2 años, en este que es un medio gráfico de los más importantes de Reino Unido, que mostraban, digamos, como gran logro de una política pública, a estas personas aparentemente homeless, personas en situación de calle, aunque parecen más actores que lo hicieron para el periódico, donde había que prácticamente agradecer una política pública que había hecho esa creación de campera, bolsa de dormir y bolso para guardar cosas con, digamos, el gran valor agregado que era resistente a las cuchilladas. ¿No? O sea, como decir, bueno, tenemos que agradecer, no que haya una política integral para ver qué hacemos con los homeless, sabiendo que también a veces con los homeless hay una cuestión psicológica, pero estamos hablando en cuestiones de políticas sociales, pero bueno, como decir, bueno, pero al menos, miren, le estamos dando esto que los va a preservar de que los agarren a cuchilladas en el medio de la calle. Bueno, esto es como para señalar dónde estamos poniendo las prioridades o qué es lo que se ha trastocado en esto que el Papa llama, bueno, ahora tenemos que empezar a poner las cosas en su lugar. Estos dos gráficos también son muy, digamos, muy fuertes, ¿no? Un cartelito, la larga cola de gente buscando trabajo, y el cartelito que dice, bueno, miren, vamos a volver para atender esa necesidad cuando solucionemos el cambio climático y el problema de salud.
y la otra, ¿no? Uno que está solito con el trabajo decente y los dos dicen, bueno, no, miren, ni decente, queremos aunque sea un trabajo. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? Y ahí es, digamos, lo sustancial, ¿no?, del pensamiento del Papa Francisco, que permanentemente nos está invitando a un cambio desde las raíces, ir a las causas profundas. Que requiere una conversión que va desde lo personal. Monseñor Carrara en la reunión anterior desarrolló magníficamente la parábola del buen samaritano, o sea, justamente este samaritano que cambia el sujeto, ¿no? El samaritano que dice, no como el sacerdote o el levita, bueno, a ver, si yo me detengo, puede ser un ladrón, me va a atacar, no puedo perder tiempo, estoy muy ocupado. Y el samaritano, encima que es como el desterrado, ¿no?, el de otro pueblo, cambia el sujeto y dice, no, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué le va a pasar a él si yo no me comprometo, ¿no? Y se compromete, lo levanta, lo cura y encima, lo que sería importante, pone la mano en el bolsillo, le paga al posadero y le dice, si algo más hace falta, mañana cuando paso, decime que pongo la diferencia. O sea, el amor íntegro, el amor completo, el amor que va no solo a recoger al caído, sino a buscar la promoción, o sea, a buscar que hasta lo que yo pueda esté bien. Dejo de compartir. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar permanentemente la lectura de esta encíclica, ¿no? ¿En qué tengo que cambiar? ¿En dónde radica mi conversión? ¿En qué planificación empresarial? Si estoy a nivel de políticas públicas, o sea, ¿cómo tengo que hacer la asignación presupuestaria? Es casi como una necesidad, como una exigencia ex ante de cada toma de decisiones, el poder revisar lo que voy a hacer y chequearlo casi como un espejo para ver que realmente puedo hacer un paso más en mi coherencia, en mi integridad, en la elección del Evangelio. Vamos ahora a pasar al juzgar y actuar. Un video que realmente yo cada vez que lo veo es muy fuerte y después les digo por qué. Y espero que salga bien para que ustedes después también, cuando hagamos el momento del diálogo, me puedan decir qué los impactó. Vamos a volver a compartir. ¿Escucha? Perfecto.
lugar en tu corazón. Y este amor y este lugar en este corazón puede ser más hermoso y más brillante que el mañana. No sé si ustedes saben que el Papa Francisco lanzó un llamado a los jóvenes. Por eso este video estaba en el marco de Economía de Francisco. ¿Y por qué lo puse? Porque realmente hay una coherencia, una línea de conducción del Papa desde la asunción de su nombre. Ustedes saben que Jorge Bergoglio es Jorge Bergoglio, y Francisco lo tomó por Francisco de Asís. Y es su caballito de batalla, ¿no? Que la centralidad tanto de la recuperación de la economía, de lo social, de la integración del ambiente, de las relaciones de familia, de la educación, tiene, digamos, modelos que tenemos que recuperar. Y es Francisco de Asís. Entonces él se dio cuenta hace un par de años que era como muy difícil, ¿no?, también transformar la mentalidad de nosotros los adultos. Y para él fue una experiencia particularmente importante el Sínodo de los Jóvenes y el Sínodo Panamazónico, porque veía cómo desde la cabeza de los jóvenes, desde el beneficio de la duda que encontraba todavía en los jóvenes como para acoger una propuesta transformadora, y el Sínodo Panamazónico, que por primera vez implicó un camino sinodal importantísimo, haciendo participar a pueblos originarios, criollos, gran cantidad de jóvenes, laicos, personas que estaban realmente vinculadas a la problemática de la ecología, del cuidado de la tierra. Hizo una llamada a 2000 jóvenes a transformar la economía. Y eligió a los franciscanos, lógicamente, porque el hito siempre va a ser Asís, ¿no?, la ciudad de San Francisco. Eligió a los franciscanos, eligió a la economía de comunión, sobre todo porque él quería también tener, digamos, como el pensamiento académico, ¿no?, de dos grandes amigos, bueno, sobre todo uno gran amigo de ACDE, como Stefano Samani, Luigino Bruni, ¿no?, como tener también esa solidez de un pensamiento transformador a nivel de la economía, de la política y de lo social. Pero dijo, de entrada tiene que haber alguien que no puede faltar y que la historia excluyó, y que son los vulnerables. Entonces, en esa tríada, para organizar la economía de Francisco, de los 2000 jóvenes, incorporó al Instituto Seráfico. El Instituto Seráfico es modelo en el mundo, está en Asís. Yo me emociono cuando veo este video porque yo estuve ahí, estuve alojada, vi el trabajo, ¿no?, de estos educadores, de estos enfermeros con los chicos, con los descartados, ¿no?, con quienes según la mentalidad del pensamiento único, ¿no?, del capitalismo individualista, no habría que invertir ni un peso, sino solo, bueno, sí, evitar que mueran, ¿no? Eso es lo que decía, casi lo de las cuchilladas en las bolsas de los homeless en Reino Unido. Y el Papa Francisco dijo, no, hay que reelaborar la economía con un nuevo enfoque, con la centralidad del excluido. Y otro dato importantísimo, cuando hacíamos la recorrida en Asís, quienes tuvimos, y seguramente muchos de ustedes han recorrido la Basílica de San Francisco, han visto esa cantidad de frescos, ¿no?, de mosaicos que le encargaron a Giotto sobre la vida de Francisco. ¿Y saben cuál falta? Son 28. Falta el 29. Y el 29 que Giotto pintó era
el beso al leproso. ¿Y por qué no está? Porque la élite del momento que le encargó a Giotto no quería que en la historia quedara que en Asís había habido leprosos, porque afeaba lo que podía ser después mostrar para el resto de los siglos en términos de turismo, de historia, y fue uno de los actos principales de la vida de San Francisco. Entonces, fíjense cómo la Fratelli Tutti, unida, ¿no?, a toda, digamos, esta profecía, ¿no?, del profeta Francisco de Asís de su momento, y este nuevo profeta, ¿no?, que tenemos en el Papa Francisco, pone en este llamado a transformar la economía de entrada la centralidad del pensamiento, de la espiritualidad, del tercero excluido, del vulnerable, como un modo inseparable, y por supuesto el cuidado del ambiente, por eso San Francisco y por eso Asís. Por eso en este juzgar y actuar me detengo en estas dos primeras frases. La inclusión-exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Simplemente hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Sociedades abiertas que integran a todos. Quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. El Instituto Seráfico, como ustedes vieron, se ocupa prácticamente de los chicos con deficiencias neurológicas extremas, ¿no? Y el Papa acá los menciona porque los tratamos muchas veces así, como exiliados ocultos, que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Agrego un par de incoherencias más que justamente reveló la pandemia. Esta hipocresía, ¿no?, como el mosaico 29, que no quisieron mostrar y que dejaron de lado por más que lo hubiera pintado un Giotto. Ustedes, no sé si todos saben que se aplicó en épocas de pandemia el principio de sanidad selectiva. Y el Papa siempre nos dice: sin ancianos no hay futuro. ¿Saben lo que era la sanidad selectiva? Incluso la comunidad de San Egidio hizo una movida mundial donde todos los movimientos, yo formo parte del movimiento de los focolares, ¿no?, de economía de comunión, nos unimos. Se pretendió una vez, espero que también haya abogados que justamente confirmen esta aberración jurídica, porque es una aberración jurídica típica de lo que el Papa llama la cultura del descarte. Se sostenía que como los ancianos tienen una esperanza de vida menor, esto implica una reducción legal del valor de dicha vida. Ustedes pónganse en el lugar, porque yo los escuché, los vi, cuando, ¿no es cierto?, los enfermeros tenían que elegir a quién conectar a un respirador, o los médicos, ¿no es cierto?, decidir. Yo estuve en Italia justamente en ese momento, donde por supuesto que el virus era novísimo, pero revelaba los desastres que había sido la destrucción del estado de bienestar. Estas dos frases de la Fratelli Tutti nos ponen también a reflexionar a qué llamamos servicios esenciales. ¿Qué son los servicios esenciales? Los peor pagos, los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, de mantenimiento, el repositor de un supermercado. El COVID nos mostró precisamente que valores como la justicia, la equidad, eran más títulos abstractos que principios inspiradores de reales políticas económicas, políticas empresariales. Muy poco respeto por los ecosistemas. Estamos felicísimos, ¿no?, de que las vacunas lleguen a todos, pero destruimos la vacuna que ya teníamos, que eran los ecosistemas, no los biomas, que tienen esa capacidad de contener los virus para que después, frente a esa destrucción, el virus
que se aloja en los roedores, matamos a los predadores que se comen los roedores se acercan al ser humano y tenemos las circunstancias hoy que estamos viviendo. Paso a las otras dos frases, que tienen más que ver con la política, la economía, la gobernanza. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas, que no dudan en explotar, descartar o incluso matar al hombre. ¿Saben? En Italia, cuando recién se largó la pandemia, se hizo un relevamiento de cuántas fábricas de respiradores había. Una. ¿Cuántas fábricas de armas? 107. 107 fábricas de armas que se venden a las guerras de Medio Oriente y que después, cuando los refugiados se escapan de esos lugares por una presunta defensa de los derechos humanos de los de la península, dejan morir a millares y millares y millares de refugiados en esa tumba que es hoy el Mediterráneo. 107, fábrica de armas, una fábrica de respiradores. Es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Frente a este juzgar, ¿no? Frente a esto, como decía, elementos, ¿cómo tenemos que actuar? Y pongo ejemplos que ustedes también están muy informados. Tenemos que trabajar por una transición justa. Se están aprobando paquetes, ¿no es cierto? Paquetes de ayuda financiera de la Unión Europea, la Reserva Federal de Estados Unidos, programas ahora mismo, ¿no? de reconstrucción, mayor espacio fiscal. No estoy hablando de Argentina, en Argentina, en América Latina, el espacio fiscal sigue siendo muy chiquitito, pero aún así, ¿no? Con, digamos, los pocos pesos que podemos ahora redireccionar en América Latina o en Argentina, tenemos que empezar a ver el juzgar y el actuar, cómo llevar adelante una transición justa, ¿no? Una transformación justa, que el paso que demos sea en la dirección correcta. En economía se habla mucho de alineación de incentivos. Entonces, poner foco. Empiezo con los ejemplos. Paquetes de rescate de los gobiernos. Alemania, ustedes saben que Angela Merkel hizo un redireccionamiento, ¿no? del presupuesto público para salvar a Lufthansa, pero puso condiciones, ¿no? O sea, acá muchas veces discutimos hasta dónde interviene el Estado, hasta dónde no. El Estado puede intervenir, pero también puede direccionar para que eso vaya donde tiene que ir. Yo rescato a Lufthansa, pero tienen que presentarme un programa gradual de cambio a híbridos, ¿no? De aviones que tengan menor contaminación ambiental, menos uso de combustibles fósiles. O sea, rescatar, no solo en términos de eficiencia, porque la eficiencia siempre va a ser importante, porque el derroche no le hace bien a nadie, ni siquiera a los pobres, pero no como preeminencia de la eficiencia, sino de la sostenibilidad. Es el caso este, más híbridos, menos combustibles fósiles. Paquetes de estímulo, ¿a dónde ustedes que tienen todo ese, digamos, patrimonio de empresarios realmente preocupados por esto que estamos hablando? Empresas de economía circular, empresas de sistema B, empresas de economía de lo suficiente, empresas de economía de comunión, del bien común, que blanqueen trabajadores, que pongan incentivos
hacia el cambio, hacia energías limpias, que presten atención al desempleo, a la precariedad, a subsanar la precariedad laboral, a achicar la informalidad, a achicar desigualdades, que se ocupen también de la seguridad alimentaria, o sea, que tratemos de morigerar las crisis de los alimentos, que el rol de los actores económicos sean empresas, como decía, regenerativas, cuidadosas del ambiente, todo en transición. Por eso esa palabrita transición justa implica tratar de pensar qué paso damos hacia una transformación justa. No descuidar la protección social, y eso es clave para América Latina. Justo con Ana estábamos, antes de abrir, ¿no es cierto?, este Zoom, hablando, ¿no?, de la importancia también de cómo se está avanzando en esa comprensión del observatorio, por ejemplo, de la deuda social de la UCA, donde nos martilla, por supuesto que los ingresos importantes, por supuesto que tenemos que mejorar salarios, que tenemos que acercar también ingresos en este momento donde está también, digamos, suspendido todo el trabajo de changas, el trabajo precarizado, pero es importante atender a la subjetividad, ¿no? Si a esas personas las dejamos solas, si pierden el sentido de la vida, si sienten que no les importa a nadie, que si mañana desaparecen desde este mundo, nadie los va a extrañar, es mucho más importante, o debemos, digamos, poner todo el énfasis tanto en lo subjetivo como en lo objetivo, que tiene que ser la mejora de las condiciones materiales de vida. Y también el rol de los organismos financieros internacionales. Estamos en un momento de una oportunidad enorme, se está revisando también el modo de actuación de los organismos financieros internacionales, que sean catalizadores de fondos de inversiones de triple impacto, que no colaboren con trabajos que han destruido a la naturaleza o que atentan contra la salud humana. Es importante tomar conciencia, es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos que la memoria nos lleve a la acción, que la acción sea permeado de un pensamiento de bien común y que ese pensamiento de bien común también nos lleve a una intensa creatividad. Y finalizo con la última diapositiva. A ver. Recomenzar. No tenemos que esperar todo de lo que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y en el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Aprender algo de lo que nos pasa. Eso, con esto quiero terminar. Aprender algo de lo que nos pasa y que realmente no salgamos ni más solos, ni más dominados, ni más desanimados, sino ojalá que salgamos mejores. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, yo ahí puse, si hay preguntas, comentarios, ahí hay aplausos, ya veo. Mientras espero que vayan escribiendo o levantan la manito si alguien quiere hacer un comentario. No, cuando digo levantan la manito, por favor pongan una manito porque no estoy mirando toda la pantalla. Disculpen, Gabriela, me dice ahí tenés a alguien, pero no, pero quiero hacer una reflexión y una pregunta, Cristina. En el ver, juzgar, actuar, y tomo el buen samaritano, ¿no? Va caminando, ve a esa persona que había sido atacada, lastimada, abandonada, juzga, vos creo que lo dijiste, ¿qué pasa si lo dejo? ¿Qué pasa si lo atiendo? Pero ya en la reunión anterior con Gustavo Carrara,
se planteó que en el actuar, ¿sí?, lo que hizo esa asistencia lo pudo hacer porque tenía un trabajo, porque había generado un recurso, porque tenía ese ahorro, porque tenía esa capacidad de asistencia. Y bueno, Fratelli Tutti 168, veo como dos cosas, no sé si mezcladas, pero aparece siempre, ¿no? El rol del empresario y el cuestionamiento a la renta financiera, cosa que no está directamente ligada. La renta financiera es una cosa, y bueno, no te lo voy a explicar como economista, pero sí como empresario. Y voy a esto, y esta es la pregunta. El dar la visibilidad, ¿sí?, a los pueblos originarios, al vulnerable, al concepto agroecológico, a ponerlo en el centro, ¿sí?, y dejarlo en la periferia y que pase al centro. Mi pregunta es si esa visibilidad sensibiliza y compromete, o dónde va a estar el puente con los que vamos a estar, porque si hay un centro, otros vamos a estar en la periferia, ese capitalismo sustentable, ¿sí?, que genere productividad con inclusión y desarrollo. De lo contrario, es como que veo cuestiones pendulares que necesitamos que alguien las explique y las lleve a la práctica de nuevo, porque si no sale alguien del centro, entra otro sujeto a ese centro y quedamos en la periferia. Larga mi pregunta, pero bueno. No, es muy importante. Bueno, a lo mejor pasó muy rápido, pero en ese primer PowerPoint, digamos, salía la persona del centro y se ponía en la misma rueda que todos, ¿no? No había más centro y periferia. Yo creo que justamente ese es el nuevo paradigma como enfoque, como marco, que él, o sea, incluso hoy en economía se está planteando también la centralidad del cuidado, ¿no?, que reveló la pandemia. Incluso hasta como una superación de los derechos humanos que tanto defendemos y tanto nos gustó, por cuando algo, superación en este sentido, y por eso puse el ejemplo del Mediterráneo, porque se llega a veces, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación, cuando ya hay tantas generaciones de derecho, capaz que hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Entonces, esa famosa centralidad que rescata también el Observatorio de la Deuda Social de las necesidades y privaciones, tiene mucho que ver con, otra vez, este giro copernicano de la centralidad del cuidado, porque llegamos a veces a tener como una abstracción de los derechos donde todo es absoluto, y cuál es absoluto y cuál es relativo. Al Papa casi, no sé, le tiran cascotazos cuando volvió a poner la centralidad de la función social de la propiedad privada. Y viene desde los padres de la Iglesia, pero no porque hay que tirar por la ventana la propiedad privada, sino porque ahí justamente también desde la moral, desde la ética, hay derechos absolutos y hay derechos relativos. La vida, la nutrición es absoluto, pero la propiedad privada puede ser absoluto como la vida. Entonces es relativo en relación a algunos que son absolutos, pero no relativo porque yo hago lo que quiero, se lo saco a quien quiero, porque hay que empezar a chequear y a medir. La cuestión de lo rentístico y lo de la ganancia, hay muchos empresarios de ADE que son de sistema B y no tienen ya ese problema, ¿no? Porque, digamos, en el sentido de que la vocación empresarial no es en dos tiempos, el tiempo del empresario y el tiempo de la función social, es en un único tiempo.
Yo te digo, aparte eso que dijiste de que la verdad que yo no sabía la característica, de dónde habían sacado la caracterización económica del samaritano, pero así que tenía trabajo, que no sé qué, y yo la verdad que no sé, capaz que tenía la renta básica y la compartió. Yo no sé, la verdad que me encantaría, tengo muchos amigos, digamos, judíos, biblistas y eso, que les voy a pedir mayor información. Digo, capaz que tenía la asignación, la UH y la compartía, porque me parece que el mensaje de Jesús era otro, ¿no? El mensaje de Jesús era primero que del que el pueblo judío no hubiera esperado nada, era capaz de un acto de donación. Es como si, digamos, hoy diríamos, a ver, vemos pasar un cartonero y no pensamos que el cartonero nos puede dar algo. Nos puede dar una sonrisa, nos puede dar un diálogo, nos puede dar, qué sé yo, un saludo. Porque el samaritano, o sea, Jesús siempre da vuelta a las cosas. O sea, las parábolas es para entender la enseñanza al revés de lo que as usual sería. Ustedes, no sé si saben, que Amartya Sen, el famoso premio Nobel de Economía, primero que habló de la integralidad del desarrollo humano, más allá del puro crecimiento, en su libro La idea de la justicia, habla de la parábola del buen samaritano. Él, economista indio, agnóstico, formado en Oxford, Harvard, premio Nobel, encontró, él la puso en la idea de la justicia porque dijo, yo me recorrí todas las tradiciones, todas las religiones, todas las investigaciones sociológicas. La más perfecta caracterización de quién es el prójimo es la parábola del samaritano del Evangelio. Y él dice por muchos motivos. Primero, ¿por qué? Porque el prójimo no es solo el que tengo al lado, por supuesto que mi familia, mi vecino, mis amigos, pero el prójimo es también el que está muy lejos, el de otro pueblo, el samaritano, el que era de otro pueblo y recoge hasta el que, si hubiera estado bien, que no hubiera estado mal herido, capaz que lo agarraba a palos porque encima era el hermano desterrado, el enemigo. Entonces, por eso puse el ejemplo también de los refugiados. No es algo que ocurre en el Mediterráneo o algo que tienen que arreglar entre Europa y Medio Oriente. Es algo por lo cual nosotros también tenemos que bregar por una economía del desarme, ¿no? Por esta atrocidad de las 107 fábricas de armas de Italia y una de respirador, porque después del 2007-2008, que no hubo grandes cambios estructurales en el manejo de la economía mundial, se destruyó el estado de bienestar, y eso lo viví yo, que estaba en las afueras de Roma, Castelli Romani, que son pueblos bastante de bienestar, porque hay, digamos, toda la zona de Castel Gandolfo, del lago. Sin embargo, no tienen salas de atención primaria. No tienen. ¿Por qué? Porque justamente después del 2007-2008, los planes de austericidio, la mala gestión también de la política, hizo que se ajustara en educación y salud. Entonces, yo creo que más que empezar con el complejo de culpa, de que nos dice a los empresarios que no podemos tener ganancias, no se trata de eso, no se trata de eso nada, no se trata de demonizar nada, se trata de reflexionar porque todos somos conscientes de los desajustes, de los grandes desequilibrios, de la economía especulativa, de la economía de casino, que no es ninguna de todas las otras economías que ustedes conocen y que ustedes manejan y que ustedes también sufren y sudan cada día, que ha hecho los desastres que estamos viviendo, unidos a problemas de gestión, unidos a una política que se ha preocupado más de mirarse a sí misma que mirar el bien común. Pero no hay que empezar ahora a buscarle la vuelta de que subyace ahí una crítica. La verdad que, digo, sinceramente, no. O sea, si alguno lo ve y lo descubrió, en mi opinión, no. Al contrario, hay una altísima
revalorización. Fíjense que el Papa Francisco, en estos 2000 jóvenes, quiso que hubiera 3 categorías, para también ver cómo hoy se plantea la economía. Los académicos, digamos, los que van a la parte conceptual, epistemológica, los investigadores, los change makers, o sea, los de las ONG, los de la economía social, los que están, digamos, con la economía codo a codo con la necesidad, y todo el mundo empresarial. Incluso hasta cómo será la apertura de manifestar esa conversión, o eso, digamos, esto, digamos, la actitud que teníamos jóvenes que eran gerentes de L'Oréal, invitados y seleccionados entre los 2000, porque ellos mismos se daban cuenta que estaban ocupando lugares donde si había una conversión y un cambio podían hacer un aporte al bien de la humanidad. No es que eran solo cooperativas, al contrario, eran las menos. La mayor parte de los jóvenes eran startups, así, digamos, tenían también sus emprendimientos sociales, mucho de sistema B, pero también había CEO jóvenes de multinacionales que se daban cuenta que algo había que transformar. Entonces me parece que miremos positivamente, o sea, miremos poniendo foco creativamente, disruptivamente. Si la conciencia nos está indicando que nos estamos desbandando, tenemos que rectificar. Pero si delante de Dios, de nuestra conciencia y de lo que vemos que comunitariamente podemos aportar, nada nos reprocha el inquilino adentro, como dice Mafalda, allá vamos. Gracias, Cristina. Lucila Grassi pide la palabra y después tengo un comentario en el chat. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, yo quería hacerte una pregunta respecto de una experiencia de hace muy poco tiempo. Hace 3 semanas, un mes más o menos, presentamos con la diputada Marcela Campagnoli y 15 diputados más en la Cámara un proyecto de ley para la promoción de economía de impacto. Y usamos la denominación impacto y no triple impacto por un doble motivo. Uno, pensando en el principio de progresividad, que creo que, bueno, digamos, en Argentina no estamos en la misma situación creo que en países más desarrollados claramente, y para llegar al triple impacto creo que hace falta mucho, ¿no? Así a nivel general. Y la otra fue siguiendo un poco el espíritu de Francisco, con su movimiento de la economía de Francisco, decir, bueno, todos los que tengamos el mismo norte en el sentido de poner a las personas y al planeta en el centro de la economía, juntémonos, dejemos las diferencias de lado y vayamos por eso y hagamos número. Y fue sorprendente cómo, y particularmente de Sistema B, hubo una resistencia muy grande porque no se había usado el término triple impacto. Y yo me pregunto o te querría preguntar qué opinión tenés vos, si en Argentina estamos condenados a la fragmentación, o si ves que hay una posibilidad realmente de sumar estas voluntades y tomar como ejemplo justamente a nuestro Papa, de decir, vayamos y, digamos, hagamos volumen, hagamos fuerza entre todos, porque si no realmente yo creo que esto va a ser, no sé si decir una entelequia, pero lo veo como muy poco factible de realizar, ¿no? Si no nos ponemos todos a trabajar codo a codo. Sí, Luciela, mira, la verdad que no lo sabía que habían tenido resistencia. Yo creo que, mirá, lamentablemente, así como criticamos en la política, tenemos mentes tribales por 2 lados, ¿no? Mentes tribales en lo social, en lo empresarial, y la defensa de los kiosquitos es muy fuerte. De todos modos, yo creo mucho justamente en el diálogo, en la persuasión, en el tratar de comprender por qué el otro dice lo que dice, ese meterse en los zapatos del otro, ¿no? Entrar a comprender profundamente. Yo te digo, no quiero arriesgar una opinión desconociendo, porque aún más te digo que incluso en la última presentación de los PowerPoint, de cuando uno va hacia las reuniones de sistema, a ver, puse el ejemplo de Sistema B porque todos tenemos amigos
en Sistema B, pero también tenemos amigos en la economía circular, tenemos amigos en la economía de comunión, en la economía del bien común, en empresas sociales, en cooperativas, en, qué sé yo, montones, ¿no?, de formas empresariales donde digamos, los titulares están muy preocupados no solo por la sostenibilidad de la empresa, sino por la sostenibilidad social y ambiental. Para mí que puede ser porque está bastante avanzado, por eso te digo, arriesgo solo una opinión, la cuestión de la ley BIC, ¿no?, de Benefit, bueno, la verdad que no sé bien cómo es de beneficio la e cifra. interés colectivo. De beneficio de interés colectivo está como bastante avanzada, y a lo mejor ustedes como presentaban desde otra fisonomía, que en definitiva, digamos, todo suma a tratar de tener ese como mismo objetivo de un cambio en el modo no sé, como digamos, de aplicar la ley de sociedades comerciales, etcétera. Por eso digo, para mí que hay que juntarse, dialogar. Hay, lo que decía que era que en las últimas presentaciones de Sistema B ni siquiera hablan del triple impacto que sea solo económico, social y ambiental. Primero, ¿por qué? Porque hay más impactos. O sea, hay un impacto antropológico, hay un impacto cultural. Hablan de triple impacto como impacto integral, potenciador, ahora no me acuerdo, pero hablan primero del triple impacto, que es eso, integral, sistémico, potenciador, no sé qué, y que se declina en lo económico, social y ambiental. Cuestión de abrir a que uno ponga, agregue antropológico, espiritual, cultural, o sea, todo lo que nos damos cuenta que hace al bien vivir, ¿no?, al bienestar de las personas y las comunidades. Pero por eso digo, para mí hay que sentarse, dialogar, chequear las propuestas, porque Italia pasó lo mismo. O sea, en Italia la ley BIC salió hace 2 años, incluso está incorporada ya en todo, digamos, lo que es el patrimonio legislativo de Italia, y pasó lo mismo. Había cerca de 30 o 40 proyectos similares presentados, 30 o 40 similares. Entonces se tuvieron que juntar, tuvieron que consensuar algunas cosas, tuvieron que redactar un cierto marco, ¿no?, porque digamos, no hay ley perfecta, ¿no? Digamos, se dicta la ley y ya estás pensando la reglamentación y cómo mejorarla, porque también las leyes van respondiendo a la posibilidad de encarnación de la sociedad de ese momento, o a la comprensión del fenómeno o de la problemática de ese momento. Así que yo digo, no descartaría, por eso digamos, desconozco de cuál puede ser la resistencia, pero puede ser por un tema de oportunidad de tiempos, de que lo otro, la ley BIC, está muy avanzada, y creo que se trata ahora, o se trató, o quedó, digamos, pero digamos, está en agenda ahora, y esto podía llegar a ser, viste, un proyecto que después va a comisiones, entonces la comisión dice, no, pero miren que a mí, entonces Marcela Campagnoli dice, no, pero miren que yo traje esto, entonces quizás para que no se demore, entonces ahí pueden llegar a una convergencia, a un cierto consenso para que no se demore, que contemple, y después ya había reglamentación o vía próximas, pero digo, en Italia pasó exactamente lo mismo, había entre 30 y 40 proyectos que pegaban en el poste, casi todos igualitos. Así que bueno, arriesgo esa explicación, nada más. Sí, gracias. Por suerte ya estamos iniciando los diálogos entre diputados. Voy a leer el chat, tengo manos levantadas y lo que te pido un poquitito más cortas, así, porque tengo varias preguntas, entonces, de manera que todos puedan participar. Hay un comentario en relación, bueno, a lo que era la fábrica de armas, la cantidad y esta relación que realmente abruma y preocupa. Entonces, la pregunta es si hay alguna manera de hacer entender que invertir en armas es un mal negocio. Bueno, como negocio es muy bueno, no sé si será. Después hay un comentario respecto a la actitud del samaritano, y es, bueno, hacerse cargo, ¿no? Digamos, mirarnos nosotros, mirar nuestra vida y actuar como el buen samaritano. Después
lo voy a tratar de leer rápido. Muy claro y movilizador, debemos estar más cerca de las personas concretas que de la gente. Una limitante grande para los empresarios argentinos es la muy pobre atmósfera para la inversión de largo plazo, que se refleja en la caída relativa de Argentina frente al resto del mundo. Un grave error de nuestra dirigencia empresaria ha sido priorizar el saberse caer en lugar de plantearse y exigir reglas que faciliten la competitividad. Bueno, es un Estado verdaderamente subsidiario permanentemente y subyace en este comentario que la economía cada vez se achica más. Podemos decir que hoy estamos frente a la necesidad de recrear el desarrollo local a nivel micro para mejorar condiciones reales de vida y el protagonismo comunitario, y al mismo tiempo fortalecer los espacios y organismos internacionales en un diálogo ético para recrear reglas de juego más racionales, integrales, transparentes a nivel macro. Es así, es una pregunta que si la querés desarrollar, después tengo algunas manos levantadas. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que Enrique, yo diría que la fábrica de armas es un pésimo negocio porque el fin no justifica los medios, ¿no? Digamos, eso es un principio. Así que la verdad que, o sea, nada más. La visión cortoplacista de nuestro país, sin duda, digamos, creo que tenemos, la verdad que no tenemos historia de saber actuar contracíclicamente, ¿no? Entonces, en el momento de las crisis, donde hay que estar pensando, precisamente sentando las bases de los cambios estructurales para la recuperación, o sea, digamos, subrayo el comentario que hacen. El tema de micro, meso y macro, yo creo que depende de cada uno dónde se mueva, ¿no? Por supuesto, el que se mueve al nivel micro, como decíamos, de pequeño productor, de pequeño empresario, de ciudadano comprometido y responsable, tiene justamente todo ese ámbito. Incluso el Papa tiene un punto muy lindo que yo lo uso mucho, ¿no? Porque cuando dicen, ay, pero nosotros qué podemos hacer, porque los políticos... Entonces, el Papa creo que es, bueno, el 70 y algo, 77 o sea, 78. Dice, es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido, ¿no? Entonces, todo, ¿no es cierto? Podemos, y a nivel global, los que participan o de instancias empresariales justamente a nivel internacional o tienen capacidad de incidencia, no tienen que aflojar ni abandonar. Sabemos toda la red de Global Compact, de Impact Investing, ¿no? No sé si conocen a Sir Ronald Cohen, que ha sido como uno de los primeros, que cambió el tema del direccionamiento de las inversiones, no solo con una mirada rentística, sino también con una mirada de transformación de la renta en cuanto queda en beneficio de la comunidad, de la persona y del cuidado del ambiente. Bueno, esos son lugares muy mirados hoy, espacios también muy escuchados. Hay grupos que están trabajando también con inversores. Yo estuve hace 2 años, antes de ir a un encuentro internacional de economía, estuve en Reino Unido, y ahí, por ejemplo, la iglesia anglicana, las iglesias cristianas, ¿no?, de otras denominaciones, están haciendo un trabajo impresionante, pero fantástico, de trabajo con los inversores, el hecho de incluso las mismas parroquias cambian las inversiones a los proveedores de energías contaminantes a energías limpias, y eso cuando al capitalismo se le toca el bolsillo cambia. Entonces, frente a la migración de inversiones de una a otra, las empresas contaminantes apuran, digamos, los cambios dentro de la producción y la generación de energía. Hay muchos espacios en todos los niveles donde
el compromiso puede transformar y ayudar a hacer esta reflexión sobre dónde estamos poniendo nuestro dinero. Bien. Hay un comentario, la ausencia... un segundito, por favor. La ausencia del Estado sumado a la corrupción deviene la aparición de salvadores con negocios como vender drogas, bueno, y que nos lleva a que nadie se cuestione en este estilo Robin Hood de dónde viene ese dinero. O sea, bueno, es un poco la preocupación de lo que vemos ante la ausencia del trabajo y aparecen estas salvaciones. Anita, vos pusiste que las preguntas vayan por el chat, pero veo algunas manos levantadas, así que hacé de árbitro. Juan Carlos está ahí como el penado 14, haciendo señas, así que le voy a dar la palabra. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Cristina, clarísimo lo tuyo. Y como vos sabés, yo estoy en conocimiento de la economía de comunión de los focolares, ¿sí? Y me parece clarísimo que incluso ahí cerca de la Mariápolis, Andrea, se encuentre ese grupo de gente que tiene todo el personal en blanco, que paga todos los impuestos, que paga todas las cargas sociales, ¿no? Que promociona a cada uno de sus empleados, ¿sí? Entonces, me parece fantástico que todo eso se haga. Pero por el otro lado, yo veo mucha gente que hace exactamente todo al revés y compite con estos grupos. Entonces vos decís, bueno, la misma fábrica de galletitas que está ahí, compite con otras fábricas de galletitas que tienen toda la gente en negro, que no pagan impuestos, que tratan de evadir de cualquier forma. Y me parece que eso es cómo hacemos, cómo manejamos de tener todo en blanco a tener todo en negro, y porque implica que tenés que ser mucho más eficiente para poder competir. En fin, quería comentar esto, a ver qué idea me puedes dar. Bueno, tanto como idea, yo creo que, bueno, justamente falta una reconfiguración de todo el sistema del funcionamiento del Estado, también incluso como regulador. Lamentablemente tiene que ver con el cortoplacismo. Todas las veces, ¿no?, que se ha intentado hacer un estudio muy, muy profundo, ¿no?, realmente de una reforma fiscal, impositiva, evitar superposición de impuestos, ver la relación nación-provincia, municipios, todo ha durado menos de un año, ¿no? Entonces, justamente esto evidencia todas estas situaciones de mucha injusticia. Hay veces que se puede, por eso nosotros estamos hablando, y aparte, así ustedes saben, ¿no?, Pastichino, que es la empresa, digamos, a la que se refiere Juan Carlos, tiene que ver con las galletitas que compran en Café Martínez, en varias cadenas, ¿no? Y bueno, no es barato ir a Café Martínez, pero bueno, hubo un encadenamiento virtuoso que incluso en la época de pandemia y todo, llegaron a acuerdos para, digamos, sobrevivir ambos. Ojalá fueran, digamos, de precios más accesibles, porque, digamos, Pastichino podría tener también más escala, dar muchísimo más trabajo a la gente de Chacabuco, Junín, mucho más de lo que está dando, pero bueno, por eso digo, es lo que estamos hablando, estamos navegando siempre entre luces y sombras desde la mezquindad política, desde la mezquindad empresarial, desde la codicia, desde la ambición, pero hay realmente una... Yo les pongo un ejemplo, por más que hay alguien levantando la mano, porque quiero señalar también que realmente la capacidad de bondad del ser humano y de también a veces plantearse, a veces no nos planteamos en este discernimiento. Yo tengo muchos amigos que en los primeros meses del año pasado de la pandemia no podían salir a comer afuera, no podían mover el auto. O sea, tenían un ahorro, y no es que compraban el dólar ahorro, dieron todo ese ahorro de plata,
de nafta, de combustible, de no cenar afuera, de eso, porque estaban en una, digamos, en una buena posición, lo dieron todo al Seamos Hermanos, a los comités de crisis de las parroquias, de los centros comunitarios, y lo siguen haciendo, porque revisaron lo superfluo, revisaron las prácticas hasta consumistas que tenían. Por eso digo, hay cosas que realmente esa conversión, a veces nos tenemos que detener y tenemos que tener el coraje de cambiar.